Muy buenos días con todos. Quisiera empezar, agradeciéndole a usted, doctora, por brindarnos su tiempo para esta entrevista. Mi nombre es Fabricio Romero y somos del Colegio Federico Kaumann Doy, del segundo grado de secundaria. Quisiera, por favor, empezar primero por pedirle su nombre, su especialidad y en qué universidad usted estudió. Mucho gusto, Fabricio. Gracias por la invitación. Yo soy la doctora Eva Vázquez, médico pediatra, egresada de la Universidad Ricardo Palma. Actualmente trabajo en el Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martins y me encuentro laborando en el servicio de pediatría clínica del hospital. Qué bueno que todo le esté yendo bien, doctora. Bueno, quisiera de antemano querer felicitarla por el Día del Pediatra, que creo que ha sido ayer. Espero que haya pasado un buen día y que siga con su trabajo bien. Muchas gracias, Fabricio. No se preocupe. Bueno, voy a darle el pase a mi compañero Pedro Ramírez, que va a empezar con las preguntas. Muy bien. ¿Se me escucha, no? Sí, se te escucha, Pedro. Muy buenas tardes, señorita. Mi nombre es Pedro Ramírez Bustamante. Voy a comenzar con las dos primeras preguntas. La primera es, ¿cómo nos podrías decir qué es la enfermedad del síndrome de Tourette? Bueno, nosotros hay que comprender primero o aprender a definir lo que es el síndrome de Tourette, ¿no? Esta es una enfermedad podríamos llamarlo una alteración del neurodesarrollo que se va a presentar en la edad pediátrica. Tiene una incidencia de presentación más entre las edades aproximadas de 5 a 10 años y va a tener ciertas características o criterios clínicos para su diagnóstico, ¿no? No hay una prueba específica que te diga que un niño tiene síndrome de Tourette. Entonces, lo que nosotros como pediatras y los neuropediatras también se basan en criterios clínicos. ¿Cuáles son estos criterios? Que el niño presente más de dos o más tics motores y también asociación o tics fónicos, ¿no? Que son tics de sonidos, que estos tics se presenten más o menos durante un año, ¿no? Que sean insidiosos, bruscos, pueden tener altos y bajos, o sea, aumentar en intensidad o disminuir durante el proceso de la enfermedad, y que no estén asociados a otras enfermedades o lo que llamamos nosotros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo que haya otro tipo de enfermedades neurodegenerativas asociadas, uso de algunos fármacos que puedan desencadenar tics o enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, entre otros. Entonces, básicamente esa es la definición que tenemos que tener del síndrome de Tourette. Muchas gracias por responder la primera pregunta, señorita. Ahora voy a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue su primera cita con una persona con el síndrome de Tourette? Mira, para serte sincera, nosotros en el Hospital Revalliati, por ejemplo, en las diferentes áreas donde trabajamos en pediatría, lo que hacemos es la identificación temprana, ¿no? Quiere decir que cualquier alteración durante el neurodesarrollo del niño, nosotros lo que hacemos es derivarlo. En este caso, el especialista, nosotros contamos en el Hospital Revalliati con neuropediatras, con psiquiatras infanto-juveniles, entonces de la mano con ellos, un equipo multidisciplinario, podemos hacer el tratamiento del niño, ¿no? Nosotros, bueno, en mi caso, por ejemplo, tuve la experiencia con un pequeño, más o menos 7 años, ¿no? Que venía por estas alteraciones de presentación inusual de tics, tanto motores como, pues, quiero decir, de movimientos, como de sonidos, que son los tics fónicos,
Y bueno, la mamita preocupada porque desde los 5 años lo presentaba y le habían dicho que era parte de un proceso ansioso, tenía antecedente de la pérdida del papá, entonces también lo habían asociado a depresión, ¿no? Pero a ella le preocupaba porque ella estaba interfiriendo en su vida diaria, ¿no? Y eso es lo que puede pasar en el síndrome de Tourette, que muchos de estos niños pueden tener procesos en los cuales se exacerban estos tics, entonces va a interferir con su quehacer diario, con la escolaridad, y puede influir también emocionalmente en el niño, porque en el colegio, a veces como nosotros no conocemos este síndrome, podemos ocasionar daño, ¿no? Como un bullying, que no sea socialmente aceptado, ¿no? Entonces el niño entra en un cuadro recién ahí de depresión, puede también asociarse a otros síndromes del neurodesarrollo, otros trastornos como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Como el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces todo esto acarrea en la vida del niño, tanto en la familia como en el colegio, mucha alteración emocional, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que tratar de explicarle a la mamá para que entienda que es este síndrome, en el colegio para que también entiendan sus compañeros o las personas que lo rodean que es este síndrome y le puedan dar el apoyo, ¿no? Tanto el manejo médico como el manejo en casa y en la sociedad. Muchas gracias por responder las dos primeras preguntas. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Janet. Bueno, un caso típico vendría a ser, como les mencionaba, aquel niño aproximadamente entre los 5 o 10 años que viene presentando ciertos criterios clínicos identificables, principalmente los tics, tanto motores, movimiento, como tics fónicos de sonidos, ¿no? Entonces, estos movimientos muchas veces son la causa de la consulta, porque empiezan a interferir en sus actividades diarias. Entonces, puede ser que el niño ha ido muy bien los 5 primeros años o los primeros años en su neurodesarrollo, pero de pronto la mamá nota que empieza a aparecer estos tics involuntarios y que se vuelven más frecuentes o pueden exacerbarse con algunas conductas también asociadas. Entonces, tanto la parte cognitiva como conductual y sensorial se ve involucrada en la presentación de estos tics inusuales en los niños. Entonces, eso sería un caso típico, ¿no? Que es lo que más vemos, los tics de movimientos. Bueno, tiene relación con tu primera pregunta, ¿no? Los más frecuentes son los de movimiento y usualmente los que se presentan en síndrome de Tourette son más los que se asocian en cuello, cara y faciales, ¿no? Eh, Esos son los más frecuentes en realidad y son características del síndrome de Tourette, ¿no? Más que de repente los de sonido, ¿no? Y es lo que más les preocupa a los padres también. Muchas gracias por responder mis dos preguntas. Ahora le doy paso a mi compañero José. Muy bien, Janet, gracias. Primero que nada, muy buenos días. Mi nombre es José y hoy le voy a hacer unas dos preguntas. Bueno, Mi primera pregunta es, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad y cómo se puede transmitir? bueno, en realidad
la causa no se conoce, ¿no? Se han postulado diferentes teorías en cuanto a los mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos para la presentación de este síndrome, pero no hay una causa específica, ¿no? También se ha relacionado genéticamente, como por ejemplo aquellos niños que presentan estos tics. Al hacer nosotros una investigación en la familia, nos damos cuenta que hay familiares que han presentado también esto en la niñez, ¿no? Entonces, se asocia inclusive más, a más del 50% de presentación en caso de que alguno de los familiares de primero o segundo grado lo haya presentado. Eh, y eso estaría en relación a una causa genética, ¿no? También se ha relacionado, por ejemplo, a la asociación con otros trastornos del neurodesarrollo, como les mencionaba, con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, aquellas familias que han tenido estos trastornos también han sido más propensos, sus niños, a desarrollar síndrome de Tourette. Lo otro que se ha postulado es que haya una alteración durante el neurodesarrollo en los neurotransmisores, ¿no? Entonces, las señales que se envían a nuestro cerebro, a la corteza cerebral, ¿no? Han encontrado algunos focos más relacionados a estos problemas. Por ejemplo, en la parte de adelante, ustedes ya saben que tenemos la región frontal y hay algunos circuitos que envían información hacia esa región. Entonces, esto estaría en relación a lo que son los problemas los problemas cognitivos, ¿no? Problemas de aprendizaje que se puede haber también afectado en estos pequeños. Y lo otro es el área del sistema límbico, que es un área que controla las emociones, y aquí estarían relacionados a los problemas conductuales y neurosensoriales que puedan presentar estos niños, ¿no? Eso sería básicamente la etiología, ¿no? Muchas gracias por responder mi primera pregunta y ahora le voy a decir mi segunda. ¿Cómo usted puede diagnosticar a una persona con síndrome de Tourette? Bueno, como les mencioné también, nos basamos en criterios clínicos, ¿no? De hecho, nosotros contamos con el DSM-5, que en medicina es lo que nos ayuda a catalogar ciertas enfermedades o ciertos síndromes en base a criterios clínicos, quiere decir a lo que encontramos, cómo se presenta la enfermedad en el paciente, ¿no? En este caso, los criterios para el síndrome de Tourette son que haya 2 o más tics, sean de movimiento motores o de sonido fónicos, ¿no? Con una presentación en por lo menos a lo largo de un año, que pueden tener altos y bajos, quiere decir que pueden en ese transcurso del tiempo tener exacerbaciones o también limitarse un poco, ¿no? Que no esté en relación con ninguna otra alteración neurológica o del neurodesarrollo, como por ejemplo enfermedades que vemos en los niños posinfecciosas virales, enfermedades neurodegenerativas, eh, otros trastornos que puedan producir tics, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades frecuentes en este grupo de etario, en este grupo de edades de los niños. Y también hay que hacer la relación con otros síndromes que puedan presentarse asociados al síndrome de Tourette, como por ejemplo, les mencionaba muy frecuentemente, en más del 50% de los casos, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? La depresión también puede estar asociada. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores para el diagnóstico, ¿no? Muchas gracias por responder mis 2 preguntas y ahora le paso a mi compañero Kiyahari. Muy bien, José. Buenos días, señorita. Mi nombre es Kiyahari Betel Quiroz Condori. Quiero hacerle 2 preguntas.
Mi primera pregunta es, ¿en qué momento el paciente no presenta tics? Disculpa, no te escuché bien, Kiyahari. ¿En qué momento no presenta el paciente tics? Mira, en cuanto al síndrome de Tourette, puede haber una característica, ¿no? En aquellos niños que, por ejemplo, no interfieren en sus actividades diarias, ¿no? Puede haber un control parcial o inclusive total que se puede lograr en la adolescencia o en la etapa adulta de estos niños. Y básicamente se caracteriza porque es cuando realizan alguna actividad que no les genera estrés, sino que pues, todo lo contrario, les genera tranquilidad, ¿no? A veces pueden hacer alguna, por ejemplo, he visto niños que tocan instrumentos y lo hacen muy bien y no interfieren nada su síndrome de Tourette con esta actividad, pero es porque les, les da tranquilidad, ¿no? Pueden hacer también diferentes tipos de deportes o en el mismo colegio alguna actividad que les guste y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que evitar y también se hace en las terapias conductuales es fomentar aquellas actividades en los niños que les dé bienestar y tranquilidad, que puedan aprender a controlar estos tipos de tics, ¿no? Gracias por responder mi primera pregunta. La segunda es, a sus pacientes, ¿qué tratamiento o medicación le recomienda para evitar tics? Eh, Mira, más que para evitarlos, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien no hay una cura para el síndrome de Tourette, sí van a existir tratamientos para ayudar a controlar los tics, ¿ah? Causados por esta afección. Entonces, muchas personas con síndrome de Tourette tienen tics, como te comentaba, que no interrumpen sus actividades diarias. Entonces, por lo tanto, no necesitarían ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, sí va a haber para los que limiten su vida diaria algunos medicamentos y sobre todo tratamientos conductuales, ¿no? Para los que se van a dar en aquellos niños, pues que los tics generen muchas molestias, dolores, que puedan causar lesiones porque se pueden caer, se pueden golpear, ¿no? O puedan interferir en su escolaridad, en sus estudios, ¿ya? O les causen mucho estrés o ansiedad. Entonces, estas intervenciones básicamente se van a dar con un manejo multidisciplinario, en este caso con apoyo de psicología, ¿no? Para las terapias conductuales que les ayuden a controlar estos tics, ¿no? Y en el caso de medicamentos, cuando no se puedan realizar o sean inefectivas las terapias conductuales, podemos pasar algunos medicamentos, que en el caso del síndrome de Tourette, por ejemplo, nosotros usamos en los niños la clonidina, que si bien es cierto, no ha demostrado a través de los años y en los estudios tener tanta eficacia en la edad pediátrica, pero sí minimiza los efectos adversos, quiere decir que tiene menos complicaciones, ¿no? Y los otros medicamentos, esos serían los medicamentos de primera línea, después tenemos los otros medicamentos que son los antipsicóticos, en el caso de los niños los más usados son el haloperidol y la risperidona, ¿no? Pero bueno, conocemos algunos efectos de estos medicamentos y entonces a veces preferimos tratar de evitarlos o dejarlos hasta el final, ¿no? Del tratamiento. Gracias por responder mis dos preguntas. Ahora le doy pase a mi amigo Fabricio. Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Fabricio Romero, como ya le había dicho antes, y hoy vengo a hacerle 4 preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo reaccionan los padres al saber que su hijo tiene esta enfermedad y qué le recomienda hacer usted? Mira, muchos de los padres, como en cualquier otra enfermedad en los niños, enfermedades, trastornos neurológicos,
van a reaccionar con incertidumbre, con miedo, con ansiedad, del no saber qué va a pasar después, o de no saber si esta enfermedad va a afectar en la vida posterior, en la etapa adulta, en su niño, ¿no? Entonces lo que hay que hacer primero es tranquilizarlos, calmarlos, hacerles entender en qué consiste, cómo va a ser la evolución, que en el tiempo, más de la mitad, inclusive casi la totalidad de estos niños puede calmar estos tics y pueden hacer una vida tranquila en la etapa de adolescencia o adulta sin presentar estos problemas, ¿no? De los tics. Entonces, lo primero es hacer conciencia de la enfermedad, de explicarles y ayudarles en el proceso, ¿no? Porque sí es un proceso más o menos largo, pero hay formas y sobre todo de la mano de la terapia conductual nos podemos apoyar para que ellos también sientan tranquilidad, ¿no? El niño con síndrome de Tourette puede hacer sus actividades sin problema eh, al ayudarles a controlar este tipo de tics, ¿no? Muchas gracias por responder mi primera pregunta. La siguiente es, ¿cuáles son las adaptaciones que hacen los padres para ayudar a su hijo con síndrome de Tourette? ¿Y es difícil esta adaptación para los padres? Perdón, adaptación, ¿me dijiste? Sí, adaptación. Em, Sí, como te comentaba, es un poco difícil para ellos en inicio, ¿no? Porque hay que entender lo que es la enfermedad y a veces hay mucha incertidumbre de lo que pueda pasar más adelante, ¿no? Pero una vez que ellos entienden eso y les dan herramientas a los chicos, a los niños con este síndrome para eh, fortalecer su autoestima, para apoyarlos a controlar estos tics mediante actividades que le generen relajación y bajar el estrés, ¿no? Y que comprendan también en su círculo, es decir, en el colegio y en su círculo de amistades, lo que es este síndrome, les va a ayudar bastante para darles apoyo a estos niños, ¿no? Entonces, yo creo que al comprender lo que es el síndrome de Tourette, pueden apoyar bastante al niño, ¿no? Para darle una mejor calidad de vida. Muchas gracias por esa información. La siguiente pregunta es, ¿por qué no existe una cura para esta enfermedad? ¿Y cuáles son los avances o tratamientos más cercanos a esta? Bueno, ¿por qué no existe una cura? Este, lo que pasa es que al no conocer una causa específica, todavía están realizándose estudios con diferentes tratamientos que se puedan dar, ¿no? Pero en realidad lo que más ayuda en el síndrome de Tourette es la terapia conductual, ¿no? Y es lo que más efectividad ha demostrado en los diferentes estudios. Como le comentaba a tu compañera, es cierto que usamos ciertos medicamentos, pero casi al final, cuando ya la terapia conductual no se puede dar o no está siendo efectiva, ¿no? Porque estos medicamentos también traen consecuencias, traen otros efectos en el niño que podrían no ser tan beneficiosos. Entonces, siempre preferimos dar la terapia conductual y en lo que veamos viendo en el neurodesarrollo del niño que necesite, se le podría dar algún tratamiento farmacológico, ¿no? En este caso, los medicamentos hay que entender que pueden afectar de manera diferente a cada niño. Entonces, es posible que a uno le sirva, a otro no. Entonces, durante el proceso de encontrar el mejor tratamiento, es posible que nosotros como médicos podamos administrar diferentes dosis, ¿no? Y que puedan llevarnos tiempo, inclusive determinar un tratamiento efectivo para estos niños, ¿no? Entonces, el objetivo de nosotros como médicos siempre será encontrar un medicamento con las dosis que ofrezcan mejores resultados, pero con los menores efectos secundarios posibles para el niño, ¿no? Que le permita continuar con sus actividades, con su vida normal, como cualquier otro niño, ¿no? Y, y siempre de la mano con su familia, ¿no? Esas decisiones siempre tienen que ser compartidas y hay que escuchar
lo que los padres quieren, lo que el niño quiere, porque ciertamente ya está en una edad en que también puede expresar lo que siente, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también de los trastornos asociados al síndrome, como les mencionaba, la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Esas cosas también que podemos tratar nosotros como pediatras. Muchas gracias. Bueno, mi última pregunta sería acerca de la adaptabilidad. ¿Es fácil conseguir un trabajo teniendo esta enfermedad o tiene algunas dificultades? Mira, estamos hablando del síndrome de Tourette. Entonces, como les decía al principio, el síndrome de Tourette se va a ir mejorando, va a ir mejorando en el proceso de la enfermedad en la adolescencia hasta la etapa adulta. Casi más de la mitad, si no son todos, pueden calmarse estos tics. Entonces pueden llegar a hacer su vida sin ningún problema y sin ninguna molestia, ¿ya? Es muy bajo y muy poco el porcentaje en el cual va a haber un deterioro en la calidad de vida, en la etapa, más allá de la etapa de adolescentes, ¿no? Y podría estar en relación ya a otros tipos de trastornos o de otros tipos de tics que ya se ven en la etapa adulta, ya no son parte del síndrome de Tourette, porque recordemos que esto se va a dar en un pico entre los 5 a 10 años, 11, 12 puede haber una exacerbación, y cuando ya empieza a finalizar la adolescencia hacia la etapa adulta, más allá de los 18 años, esto puede mejorar, ¿ya? Entonces pueden continuar y tener un trabajo adecuado y una familia y todo lo que pueda pasar en la etapa adulta sin dificultades y sin problemas. Bueno, doctora, muchas gracias por su información y nuevamente le agradezco por el tiempo por su tiempo que nos ha brindado. ¿Quisiera usted agregar algo más? Bueno, Fabricio, te agradezco también por la invitación. Eh, lo que de repente agregaría es que hay que tener mucho cuidado en cómo tratamos a los niños que tienen este síndrome. Entonces, me parece muy bien que ustedes tengan esta iniciativa en el colegio de conocer sobre estos síndromes, y si encuentran algún compañero en el camino o algún niño que lo presente, hay que ayudar, ¿ya? No hay que burlarnos de él, eh, hay que acompañarlo. Si hay algo que le es difícil, hay que también ayudarlo, hablar con la familia, ¿no? Si alguien lo está fastidiando, en el colegio donde a veces puede haber bullying, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que siempre ayudar a este tipo de pacientes. Como te expliqué, esto puede ser momentáneo y en la etapa adulta puede mejorar muchísimo, entonces hay que explicarle a él también para que entienda que es un proceso y que con el apoyo de su familia y sus amigos puede salir adelante, ¿ya? Entonces eso es lo más importante de conocer del síndrome de Tourette. Bueno, doctora, muchas gracias. Desde el Colegio Federico Kaumann le mandamos un saludo a usted, que le vaya bien en su vida y en su trabajo. Y bueno, nos despedimos todos. Muy bien, Muchas gracias gracias. Fabricio. Muchas gracias a Chao. usted. Chao. Gracias. Gracias a usted.